Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos a cada uno de los asistentes a esta charla denominada Pensamiento Creativo para materializar proyectos innovadores en el contexto de nuestro proyecto IPCFT 2030 Corfo Mineduc, el cual estamos desarrollando paralelamente en las sedes de Iquique, Antofagasta, La Serena y Concepción, en las áreas de salud e ingeniería. Saludamos a cada uno de los asistentes, estudiantes que están presentes, docentes, directivos, cuerpos académicos y también a nuestros socios comunitarios. Comentarles que esta iniciativa del IPCFT 2030 está impulsada por el Corfo y por el Mineduc y tiene como objetivo apoyar a las instituciones de educación superior técnico-profesional en la incorporación de innovación y transferencias tecnológicas. El objetivo de este programa es mejorar la pertinencia de la educación superior técnico-profesional, fortaleciendo los CFTs e institutos profesionales por medio de la incorporación de herramientas y conocimientos de innovación y transferencia tecnológica en su quehacer. Así, para que puedan mejorar la vinculación con los sectores económicos y empresariales del país y con ello contribuir al desarrollo del capital humano necesario para enfrentar los desafíos de la economía chilena. ¿Cuáles son los puntos o los ejes principales de este proceso de innovación que nosotros realizamos a través del IPCFT 2030 en estas 4 sedes? El primero es la vinculación con la industria, que dice relación con una vinculación bidireccional de las instituciones con su entorno, enfocadas en problemáticas o dolores, como hemos denominado, desafíos y oportunidades basados en la innovación para contribuir a la competitividad de la industria local y nacional y de esta manera aportar al desarrollo sustentable de la región del país. Un segundo eje estratégico es la innovación y la transferencia tecnológica, la cual se refiere a los ámbitos de innovación y transferencia tecnológica que incorporan las instituciones con el objetivo de aportar a la solución de problemas productivos o desafíos sociales en su entorno relevante. Y por último, el tercer eje, que es el eje de emprendimiento, que tiene relación a los ámbitos de emprendimiento enfocados en desafíos y oportunidades competitivas de la industria local y nacional, así como la incorporación efectiva en el modelo educativo de las instituciones. Como dimensiones transversales al IPCFT 2030, tenemos el capital humano y la gestión del cambio, adecuación curricular para la incorporación de innovación y transferencia tecnológica en las mallas curriculares y también las alianzas estratégicas, ¿cierto?, que están presentes en este proceso. Hoy nos encontramos en un proceso de trabajo colaborativo con socios comunitarios en las sedes de Antofagasta, Iquique, La Serena y Concepción. Hemos finalizado la adjudicación de los fondos concursables del proyecto Huellas, Innovando en Comunidad. Y hoy día nuestros estudiantes y nuestros docentes están ejecutando las actividades y los proyectos innovadores que tienen por objetivo dar solución en conjunto con los socios comunitarios a problemáticas que han sido levantadas y que puedan ser emprendimientos o innovaciones que se escalen en el tiempo. Y en ese contexto, ¿cierto?, para poder materializar estos proyectos innovadores, es que hemos invitado a participar junto con nosotros a María Carolina Pino. Ella es candidata a doctora de artes de la Universidad Politécnica de Valencia, licenciada en artes visuales de la Universidad de Chile y actualmente docente y directora del Centro de Interfaces Emergentes de la Facultad de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les dejo con ustedes a Carolina Pino, que nos va a contar de su experiencia y que va a hablar sobre el pensamiento creativo para materializar proyectos innovadores. Carolina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas en regiones, ojalá que ahí nos estén mirando. Como se comentó, ¿cierto? Yo dirijo el Centro de Interfaces Emergentes, soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Chile, yo soy escultora de la Universidad de Chile, también hice un máster en Telecomunicaciones Interactivas en NYU y actualmente estoy también trabajando en un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Me invitaron a dar esta charla de pensamiento creativo para materializar proyectos innovadores y me interesa mucho este tema. Hace tiempo que trabajo con este tema porque básicamente por mi background he estado trabajando en esta idea de si es que la creación en realidad es un mindset o es solo para los genios o tal vez se puede adquirir, se puede enseñar. Es lo mismo que la imaginación. Hay muchos cruces acá.
En general, también la creatividad también a veces se plantea como un ramo, ¿cierto? Está planteado hoy día, de hecho, transversalmente en muchas de las universidades para todas las carreras. Entonces, ¿qué es esto de la creatividad? En general, nosotros trabajamos mucho en el centro y aquí les muestro un poco el contexto de dónde viene este cruce de ideas, de disciplinas. El centro de interfase es un espacio de exploración, conocimiento, experimentación y democratización de las tecnologías a través de la educación. Se fomenta el uso de tecnologías digitales para diversas aplicaciones, empujando hacia la creatividad y la innovación, considerando al individuo y la sociedad que lo rodea. En este contexto, yo tengo que decir que, bueno, estudiando arte en la Universidad de Chile, mi pase en general fue mucho por talleres, haciendo cosas con materiales, con herramientas, con gente diversa, ¿cierto? De diversas disciplinas, diversos estratos sociales, políticos, socioeconómicos. Esta diversidad también en el trabajo con materiales, yo creo que ayuda un montón para poder entender un poco las áreas en que uno se va moviendo. Esta idea de transformar, de transmutar algo en otra cosa, es siempre algo que me ha llamado la atención. Por lo tanto, siempre el tema de los materiales ha estado presente, saber cómo las cosas funcionan. Por lo tanto, en esta idea del tinkerer, del inventor, ¿cierto? La idea de la acción es algo que el movimiento y el cambio que me ha motivado mucho para poder trabajar en el centro de interfase. Más tarde, bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiar a NYU, a Nueva York, a este programa que se llama Telecomunicaciones Interactivas. Ahí está Red Burns, que era la directora en ese momento, y básicamente ella ponía mucho énfasis en que aprender tecnología tenía que ver en poner énfasis en las personas, enriquecer su vida, y no solamente en el gadget o en el elemento tecnológico, sino que tenía que ver con el impacto directo en una comunidad o en las personas. En ese lugar trabajábamos con diversas tecnologías y diferentes grupos también de personas, siempre bajo el ánimo del juego, de inventar, ¿cierto? Y también como de juntarse con gente de diferentes disciplinas. Ahí habían ingenieros, habían médicos, habían artistas, diseñadores, arquitectos, habían tecnólogos. Me acuerdo siempre que cuando postulé, yo estaba sentada en un banco esperando que me llamaran para una entrevista al lado de un ingeniero para Sony, en Japón. Entonces, en general, había gente muy competitiva que estaba muy también, como les cuento, trabajando directamente con tecnología, pero también experimentando mucho, con tecnologías también asistivas, ¿cierto? Tecnologías que tienen que ver con, de algún modo, el apoyo para personas con algún tipo de discapacidad física o mental, con juegos, con realidad virtual. En ese momento estaba muy incipiente, pero igual habían un montón de iniciativas en esa área. Por lo tanto, una de las claves yo diría que es la transdisciplinariedad, pero no solamente juntarse con gente de otras disciplinas, sino que también salir de tu propia disciplina. O sea, si tú estudiaste, en mi caso, arte, yo también quería meterme en el mundo de la ingeniería porque me interesaba un montón el tema de los materiales. Y también entendiendo que desde algún punto, ¿no? Todo finalmente converge y uno pudiese eventualmente también cruzarse hacia otras disciplinas con el ánimo de aprender. Por lo tanto, no es solo juntarse con gente de otras disciplinas, sino también aprender de otras disciplinas o salir de la propia. Algunos de los antecedentes de esta educación, educación tecnológica, porque hay un montón de aprendizaje también en el cómo educar, ¿no? Yo no estudié educación, pero sí la experiencia me ha dado para entender que la educación no es solamente la transferencia o el traspaso de conocimiento, sobre todo en la educación tecnológica. Y bueno, me he basado acá un montón en el constructivismo, que básicamente lo dividí en 4 puntos. Uno es la creación de un entorno creativo capaz de soportar múltiples herramientas y materiales. En este sentido, se estimula el compromiso activo de cada integrante de la sala. También se comunica efectivamente, hay una comunicación, efectiva entre el alumno y el docente y una posibilidad de realizar actividades en colaboración. Esto significa que se crea un ambiente positivo de trabajo, estimulante, en donde uno puede comunicar las ideas, donde no hay tampoco miedo al fracaso o miedo al error. Esto está muy también, bueno, inspirado en el conocimiento de Jean Piaget, ¿cierto? Que él dice que entender es inventar. Él es uno de los fundadores de la escuela, o uno de los antecedentes de la fundación de las escuelas de John Dewey y también de Montessori, ¿cierto? Y por lo tanto, en esta idea de entender es inventar es donde nosotros, a través de las tecnologías digitales, ¿cierto? Físicas,
o la electrónica, ¿cierto? Y los componentes, nosotros somos capaces también de crear otras cosas. Entonces acá, por ejemplo, se muestra en esta lámina un sensor de presión del porte de una almohada. Esto no existe en el mercado, ¿cierto? Pero los alumnos y las alumnas entienden cómo funciona este sensor, son capaces de desplazar o de alguna manera llevar esta fisicalidad de un sensor enano a un sensor grande del porte de una almohada que aquí está hecho de estos paños de cocina que están con estos orificios, como se ve abajo, luego están cruzados por una lámina de aluminio y luego se vuelven a tapar con otra capa de paños de cocina, por lo tanto queda como una especie de sándwich que al tener presión entre las dos planchas se va a ir haciendo contacto para generar el pase de la electricidad. Por lo tanto, entender e inventar nos queda súper bien en el centro de interfaces porque de alguna manera estamos siempre tratando de inventar nuevas interfaces, ¿cierto? Que tal vez se devienen de otras. En este video se ve cómo el impulso eléctrico va a calentar una tinta, entonces son tintas termocrómicas que van a cambiar de color por el pase de un impulso eléctrico. Voy a poner la primera porque si está muy, el pase está bien lento, pero ahí se nota un poco más cómo cambia de color. En general, ¿cierto? Hay mucho trabajo, como se ve también en esta lámina experimental, en la izquierda se puede ver un sensor de CO2 hecho un pequeño robot, ¿cierto? Que está hecho también con material de desecho. Hay que decir que aquí los alumnos y las alumnas trabajan mucho con material reciclado. En este caso se usó un carrete de impresora que se va a mover de derecha a izquierda cuando sensa CO2. La idea de este gran sensor o gran robot, ¿cierto? O pequeño robot, era de sensar, ¿cierto? El CO2 en los paraderos de los buses y poder tener una especie de sensor visual para que las personas se dieran cuenta un poco dónde se condensaba el CO2, que, bueno, después de un estudio se dieron cuenta que había mucho condensación de CO2 en los paraderos. En el video número 2 se puede ver también cómo se traspasa una máquina de escribir hacia un computador. Y la idea entonces era poder mezclar, ¿cierto? Esta idea del gadget antiguo con el gadget nuevo o contemporáneo, como es el computador, ¿cierto? Y hacer este cruce para personas de tercera edad, para que pudieran de alguna manera acercarse un poco más a las tecnologías. En la lámina del medio es un guante que al hacer tacto emite sonido. Entonces hay diversos tipos de prototipado que se va siempre partiendo de elementos muy sencillos, ¿cierto? Pero no hay que olvidar en esto de la creatividad, no es solo ¿cierto? Incentivar desde el hacer algo nuevo, sino que también hay muchos antecedentes en el mundo del arte. Y en esto me quiero detener porque, bueno, aquí en la lámina está Jan Tinguely, es un pintor y escultor suizo, que también es conocido por hacer escultura o arte cinético con material de reciclado. Él trabaja mucho con metales, ¿cierto? Encontrado, empieza a hacer estas primeras máquinas de dibujo, que son mecanismos muy, yo diría, complejos, pero a la vez simples, ya que con una pequeña manivela uno puede dar vueltas, ¿cierto? Y hacer que esta máquina pinte de alguna manera. Este tipo de trabajo se llama Metamatics y estos son los primeros robots utilizados en el ámbito artístico por Jan Tinguely, ¿cierto? Si no consideramos todo el nacimiento de la robótica desde el Oriente, que bueno, data de mucho antes. Pero en general el arte, ¿cierto? Aquí se muestra a Stellar, un artista chipriota que bueno, después se radica en Australia. Él trabaja mucho también con la idea del cuerpo y el cuerpo como una interfaz que se puede hackear. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros sepamos de alguna manera tener estos referentes o sacar referencias desde el mundo del arte o desde el mundo de la creación original, ¿cierto? En donde se generan originalmente las ideas, para poder traspasar este conocimiento al grupo de estudiantes, porque en general, ¿cierto? Se van a abrir muchos conceptos en la medida en que uno haga cruces entre las disciplinas. En esta lámina se muestra a Stellar mostrando, ¿cierto?, su brazo, en donde él se implanta por medio de células madres una oreja, ¿no? Y él dice que el ser humano es quizás no permanecer humano. Este trabajo se llama Ear and Arm, es del 2015, y se desarrolla a partir de estos tejidos implantados en su brazo, en donde él básicamente va a incubar o va a alojar este miembro en su brazo. Stellar sugiere una arquitectura alterna. La ingeniería de un nuevo órgano para el cuerpo, un órgano disponible y accesible para otros cuerpos en otros lugares, permitiendo a las personas el ubicarse y escuchar desde otros cuerpos en cualquier lugar.
Abrir entonces estos límites, ¿cierto? También desde el mundo original de la creación, que es el mundo del arte. Aquí también, bueno, vemos a Orlan, una artista francesa que trabaja desde 1990 en la idea de modificación del cuerpo, en la idea de la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando las diferentes formas de nuestro cuerpo quieren de alguna manera cuestionar o hacer preguntas sobre los cánones de belleza impuestos por el arte clásico? Ella se somete a varias cirugías estéticas, juntando diferentes cuadros del mundo del arte, y se hace cirugía estética en diferentes partes de su cara para poder tener, no sé, la pera de la Venus de Botticelli, la nariz de la Gioconda, los ojos de la Venus de Milo, etcétera, ¿cierto? Entonces, ella televisa por primera vez, ¿cierto?, estos performances con médicos que le están haciendo cirugía estética mientras ella lee poesía. Todas estas mezclas de cosas que a veces suenan bien disruptivas, incluso para los alumnos de diseño, ¿cierto? Es importante que tengamos en mente que aquí también hay gente que se está jugando por sus proyectos y sus ideas hasta su vida, literalmente, ¿no? En el caso de Orlan está súper demostrado. Y aquí pongo ejemplos, ¿cierto?, de diferentes personas que son bien extremas, porque me interesa hacer ese cruce entre justamente la creatividad y también estos nuevos campos que se abren hoy día en el mundo contemporáneo. En el mundo de los cyborgs, por ejemplo. Conocido es el caso de Neil Harbisson, ha visitado a Chile un par de veces. Él dice que podemos decidir qué tipo de especie queremos ser. Él tiene un implante en su cerebro en donde él puede escuchar los colores. Él tiene un problema de nacimiento en donde él ve en blanco y negro, por lo tanto, para poder saber qué colores está usando, él los escucha. Este otro trabajo de un colectivo sueco que se llama Beatnik, lo pueden buscar por beatnik.org, en donde ellos tratan de hackear el espacio, ¿no? Y en esta caja de cartón envían un paquete a Julian Assange en la Embajada de Ecuador y empiezan a traquear el viaje de esta caja. Adentro de esta caja contiene, bueno, dispositivos celulares, ¿cierto? También una placa Raspberry Pi. Y también un elemento, bueno, una cámara, ¿cierto?, en donde ellos van por 32 horas, envían esta caja y van grabando y transmitiendo en tiempo real en una web todo el viaje de esta caja. El trabajo se llama Delivery o Entrega para el señor Assange, desde el 2013, y Julian Assange se percata de este orificio y hace también un performance en vivo, mostrando también un montón de mensajes, ¿cierto?, en la cámara para que sean transmitidos en vivo. En este contexto, entonces, me interesa mucho poner acá el concepto de la subversión, o de subvertir, o de cambiar, ¿cierto? Dar vuelta, preguntar. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos ocupar una juguera solo para hacer batidos? ¿Por qué nosotros deberíamos usar la aspiradora solo para aspirar algo, ¿no? Entonces, tenemos que también hacer preguntas a esas máquinas que vienen con un código cerrado, a ese producto que se nos entrega también de alguna manera para ser usado de una sola manera. ¿Por qué no podemos usarlo de otra manera, no? El what if, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si nosotros diéramos vuelta a la juguera? ¿Qué pasaría si nosotros usáramos la aspiradora tal vez para, no sé, imprimir cosas en la calle, por ejemplo? Entonces, este tipo de trabajo, este tipo de subversión es la que viene desde el mundo del arte. Nosotros debemos ser capaces de integrarlo a nuestra disciplina de innovación, por lo tanto, a la idea de creación. En este contexto, en el centro creamos una metodología que se llama CPA, o Célula de Proyecto Autónomo, que es transferible a todo tipo de trabajo, ¿cierto?, creativo. Se plantean 4 puntos, que es observar, documentar, hacer reflexionar como un solo verbo y mostrar. En la observación, la idea es poder observar el mundo, sus actitudes, sin prejuicios. Podemos levantar varias preguntas si aprendemos a mirar. Esto significa sentarse en un lugar y dejar que ese lugar, incluida su gente, la naturaleza y todo lo que la compone, deje permear a través de nuestros sentidos todo lo que sea posible. Esta cita está sacada del laboratorio móvil de Francisco Varela, ¿cierto? Y la idea entonces es muy sencilla, no tiene que ver con ir con una idea preconcebida, es dejar que este lugar penetre a nosotros desde nuestros sentidos. Nosotros nos abrimos al lugar, el lugar se abre a nosotros, y con ese simple gesto nosotros somos capaces de observar. Luego de que observamos, nosotros debemos tener la capacidad de documentar. Ya hay diferentes medios, hay gente que le gusta escribir, o tomar fotografías con el celular, o grabar video, sonido, o escribir.
etcétera. Hay diferentes formas. Lo importante es siempre que sean cosas accesibles, en donde nosotros podamos mantener de alguna manera una bitácora para que esté accesible y disponible para otras personas. ¿Ya? Documentar es muy importante. Luego hacer reflexionar como un solo verbo, ya que nosotros no hacemos sin pensar, nosotros no estamos haciendo algo y no pensamos, nosotros estamos haciendo y pensando y conectando, ¿cierto? Las cosas que vamos poniendo, sacando, para poder hacer que este objeto tenga algún tipo de sentido. Se llevará la idea a algo material que pueda ser palpado y construido en un proceso gradual de escalamiento, de ensayo y error. Error con asterisco porque es importante equivocarse, es parte del proceso, es parte de hacer. Esta etapa se puede hacer en grupos con integrantes de diferentes disciplinas y que se abran a otras disciplinas también, ¿ya? Por lo tanto, si, por ejemplo, en los talleres que nosotros realizamos, siempre trabajamos mucho con diseñadores, ingenieros, bueno, hay de todo. También hay gente del mundo de la moda, por ejemplo. Es importante que los ingenieros se abran al mundo de la moda, que el mundo de la moda se abra al mundo de la ingeniería. Finalmente, que conversen para poder realmente compartir desde su disciplina, ¿no? Y el cuarto y último punto es mostrar. En esta etapa se abre el proceso, se muestra y se habla sobre lo que se hizo. Aquí uno se expone a la crítica. Aquí es importante que el grupo critique, que dé su opinión sobre este objeto. Y acá, entonces, la persona que es autora, ¿no?, de este proyecto, de este objeto, tiene que también abrirse a esta crítica. Me ha pasado mucho que acá se defienden de las críticas. Es importante absorber las críticas para poder de alguna manera digerirlas, ¿no? Y poder avanzar en algo que también otras personas te están diciendo que ven de tu proyecto. La idea de esta metodología CPA es que abre hacia el espacio de la experimentación, el laboratorio, ya que posibilita la integración de temas en donde el alumno explora y se hace cargo de su proyecto. Esto es importante. Cambiar el paradigma del no al sí. Ya no puedo, no soy capaz, o no puedo, o no se puede eso que tú estás pensando, no hay materiales, o no se puede eso porque todavía no existe la tecnología. No, sí puedes, sí dale, atrévete, sí inténtalo. La tecnología no es jamás un impedimento, se va a inventar en 2 años más, invéntalo tú, pero dale. Superación del miedo al fracaso y las bajas expectativas que se tienen de sí mismo por medio de proveer de un ambiente de confianza al grupo de alumnos y alumnas. La idea es instalar un ambiente de aprendizaje, el cual será siempre positivo, el cual siempre el profesor o guía, en este caso, tiene que tener en cuenta a su grupo, detecta sus personalidades, se fija en los intereses, debe cuidar siempre la integración al organizar los grupos de trabajo. Con esta metodología se plantea que cualquiera puede trabajar con tecnología. ¿Ya? La idea de esto entonces es poder, a través de esta metodología que está muy ligada al aprendizaje del arte, ya que en arte no hay una metodología, ¿no? Es súper, en el fondo, contradictorio decir que hay una metodología en arte porque finalmente cuando uno tiene una metodología va repitiendo fórmulas y finalmente no avanza hacia el camino de la creación real. Por lo tanto, es una especie de, por eso una metodología bien, yo diría, abierta. Por lo tanto, no es que se base en una metodología del arte, ya que el arte no tiene una metodología, pero sí es abierta, ya que es importante tener una especie de estructura, ¿no? La cual junta el corazón, la cabeza y la mano. Esto está documentado también en varios papers. Hay una idea que se llama HHH en inglés, ¿cierto? Heart, Head and Hand. Los 3 órganos entonces se juntan para poder crear y desarrollar un objeto. En esta idea entonces voy a plantear una tercera idea que es rigor. ¿Ya? Menos palabras, más acción, más hacer, menos conversar de eso, más hacer y tal vez desde el hacer, conversar, desde el objeto, conversar. No desde la idea conversar y después hacer, porque a veces las palabras son muy engañosas y las ideas nos llevan a mundos increíbles y después cuando uno tiene que materializar, como que se desencuentra con ese mundo que antes trató de construir en base a la palabra. Por lo tanto, tal vez siempre es bonito pensar, hacer como algo junto, como algo que va de la mano, y luego poder criticar desde ese objeto la idea que se está pensando. Por lo tanto, hay un rigor, ¿cierto? Hay un rigor, una manera de hacer las cosas, de bajar, de materializar, de poder documentar, un poco llevar a cabo las ideas, que es algo difícil, ya cada vez más difícil. Por lo tanto, yo le nombro rigor, también se podría llamar bajar o tener una manera de bajar las ideas. Yo le llamo el rigor que tiene también de documentar, de escribir, de llevar una libreta, de poder ir documentando los procesos. Esto también va desde el profesor al curso, ¿no?
del curso a su proyecto. Yo también documento cuando estoy haciendo clase, ¿no? También documento, anoto a alguien que dijo algo, me doy cuenta quién se parece a alguien o quién podría a lo mejor pelear con alguien. Entonces uno los pone juntos para que peleen y se distienda la cosa, etc. Es importante entonces dejarse permear por diferentes cosas. Yo sugiero ir a exposiciones por lo menos una vez a la semana, escuchar buenos discos, ojalá ir a un concierto, ¿no? Desde música, no sé, sinfónica, música electrónica, música popular. Todo sirve, todo ayuda, ayuda a conectar, ¿no? También la lectura es importante, incluso leer en otros idiomas, aunque uno no los conozca. Creo que es importante también a veces perderse en eso de libros técnicos, novela, poesía. Creo que es importante, creo que todo es importante para alimentar el imaginario. Y acá también quiero poner esta palabra porque a veces uno le pide a los alumnos y a las alumnas, imagínate algo o crea algo, y uno en realidad le está pidiendo algo a alguien que nunca le dijeron, imagina, nunca le dijeron qué te gusta, nunca le dijeron, le preguntaron en realidad qué películas ha visto. A lo mejor no ha visto ni siquiera películas, solo ha visto alguna que otra, ¿no? Entonces es importante cultivar ese imaginario, es importante abrirnos hacia un imaginario. Nosotros como Centro de Interfaces tenemos varios proyectos. En este caso voy a hacer foco en uno que se llama On Demand FabMed, que es como fabricación médica a demanda y que nació llamándose Makers contra el COVID-19. Este proyecto nació en abril del 2020, estábamos en plena pandemia, estábamos medio mal, no había muchos ventiladores, se nos ocurrió hacer este grupo. Un llamado, ¿cierto? Amigos, dueños de empresas, exalumnos, profesores, amigos cualquiera, ¿no? La idea era juntar a los profesionales y a los amateurs. En este sentido, ¿cierto? Juntamos un grupo de alrededor de 80 personas, terminamos siendo 16, bajamos después a 4 o 5 y terminamos siendo este grupo en donde la idea era poder generar ciertos dispositivos que pudieran ayudar a revitalizar las máquinas que estaban en desuso en ese momento en la posta central. Este grupo, ¿cierto?, se componía, como dije, también de exalumnos, habían algunos que estaban dando su tesis en ese momento, justo uno de ellos tenía a su madre trabajando en la posta, así que también nos abrió mucho más rápido ese lugar para poder entonces imprimir estas válvulas que ayudaban, que bueno, en ese momento estaban súper, además de, se estaban siendo pedidas en todo el mundo, por lo tanto había un déficit de este tipo de repuesto, así que de alguna manera pudimos nosotros reemplazarla, imprimiéndola y acudiendo a una red de fabricadores, en el fondo gente que ni siquiera conocíamos, que estaba disponible para poder ayudar a imprimir estas válvulas. Había mucho trabajo manual, había que hacer mucho prueba de ensayo y error, porque una vez que se imprimían estas válvulas, había que también fijarlas, probarlas en la máquina. Y ahí había todo un trabajo después de postproducción, de lijado, de alisado, para que no hubieran fugas en la máquina, ¿no? Finalmente eran máquinas de oxígeno, ventiladores para las personas que estaban internadas de COVID en ese momento. Logramos en una primera etapa hacer funcionar 15 ventiladores que estaban en desuso, que suena poco, pero era un montón para ese momento, que estábamos críticos. Finalmente también hubo mucho trabajo del grupo, ¿cierto?, de poder traer las válvulas. Estábamos hablando de un momento en donde estábamos en cuarentena total, un momento donde la gente sí respetó las cuarentenas, ¿cierto?, y uno no salía a la calle por miedo también de contagiarse, ¿no?, en una primera instancia. Entonces, también teníamos que acudir al amigo que vivía cerca, al taxista que nos podía llevar la cosa, hacer llegar estas válvulas, ¿cierto?, a la posta y poder finalmente hacer que estos ventiladores funcionaran. En este contexto, el grupo era también misceláneo, el grupo era compuesto de ingenieros, también tecnólogos, también diseñadores, y por lo tanto en este contexto hubo mucho trabajo también con los tecnólogos médicos del lugar, que nos iban también dando como tips para seguir y avanzar con esta idea, ¿cierto?, de poder seguir fabricando válvulas de expiración, ¿cierto?, para las máquinas.
Me encanta esta foto de la izquierda porque muestra un poco como la persona que nos ayuda, ¿no? Que esta persona ni la conocíamos, por ejemplo, y nos aportó como con 25 válvulas. Si se fijan en la foto, como arriba el pañito crochet, o sea, no son ambientes médicos propiamente tal, pero finalmente se pudo demostrar que la producción se pudo aumentar gracias a estas personas que colaboraron anónimamente. Nosotros les hacíamos llegar el plástico, levantamos un pequeño fondo también por medio de crowdfunding, le hicimos llegar el plástico, entonces ellos nos aportaban con la fabricación, después nosotros retiramos las válvulas, después las llevábamos a la posta, proveíamos de alguna manera de estos insumos, pero obviamente había que testearlos, así que había un trabajo igual grande de postproducción. Y por supuesto que esos números bajaban. De repente llegábamos con, no sé, 80 válvulas y terminaban 15 solamente operativas, debido a este tema de que se filtraban, etc. Por lo tanto, hubo mucho trabajo acá que hicimos, que también se diseñaron muchas piezas, se dejaron arriba para el uso abierto, ¿cierto?, de diferentes personas que también se sumaron a la red. Y también había, bueno, por supuesto, un déficit de insumos en todo Chile, así que también pudimos diseñar otras piezas, no solamente válvulas. Aquí en este caso se muestran algunas diferentes piezas para hacer también en otras áreas, como estos sujetadores de tubo endotraqueal, ¿cierto? Como incluso hasta sujetadores de mascarilla para que no les hirieran las orejas, ¿cierto?, al personal médico. O sea, de todo tipo de trabajo finalmente nos abrimos y pudimos generar esta red de otras piezas que también podían ser accesibles. Hoy día estamos instalados en la posta central con una estación de fabricación, nos adjudicamos un fondo en el cual estamos trabajando hoy día y estamos ahora justo que nos adjudicamos otro, estamos planeando abrir una segunda sede, ¿cierto? Una segunda base de los On-Demand FabMed para poder instalarnos en otro lugar, para poder efectivamente abrir esta especie de red. Nosotros nos imaginamos que somos una red de estaciones de impresión 3D a demanda, por lo tanto se van a cortar las brechas entre que el hospital mandaba a comprar a sus proveedores en Estados Unidos o Europa, ¿cierto? Y en donde se podían finalmente demorar 1 año, 6 meses en mandar las piezas. Acá la idea es como la vieja fotocopiadora, que uno iba a sacar sus copias y tenía entonces en la tarde o al otro día un libro, no sé, fotocopiado. Está un poco bajo esa idea, ¿cierto? Se planea que los kinesiólogos y kinesiólogas vayan a la estación a demanda y puedan pedir sus piezas y tenerlas entonces disponibles. ¿Por qué es importante fomentar la creatividad en tu campo de especialidad? Todos los campos de especialidad hoy día, de alguna manera, se están viendo removidos por este constante cambio. Ya las crisis sociales, económicas, políticas, sabemos, van a seguir pasando con más frecuencia. En la misma crisis, aquí faltó la palabra ambiental, ¿no? También hay crisis ambientales fuertes, que finalmente nos hacen tener un panorama muy complejo y una diversidad de problemas, ¿ya? Y también una diversidad de personas maravillosas. Por lo tanto, es importante que para esos diferentes problemas tengamos diferentes soluciones, otras miradas. Y esas otras miradas no vienen de quedarte en tu disciplina, viene de mezclarte con otras disciplinas. Por lo tanto, es importante abrirse, ¿no?, a otros campos. Cualquier pregunta o comentario lo pueden dejar en el chat. También les dejo acá los diversos Instagrams del Centro de Interfase Emergente en sus diferentes cursos. También dejé mi correo por si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu exposición, por lo que nos has comentado respecto a tu experiencia también, y que nos ha permitido un poco materializar ciertas ideas y ciertos desarrollos respecto a la innovación. Y hay varias preguntas que quisiéramos recoger. Para ello vamos a generar un panel de conversación que lo va a dirigir Javiera Valdivieso. ¿Sí, Caro? Ya, ¿saco el PPT? Sí, dale nomás, porque vamos a pasar a un panel de conversación que lo va a dirigir, como te digo, Javiera Valdivieso. Javiera es nuestra asesora de innovación. Ella es ingeniero comercial, máster en innovación y diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez,
Y la idea es que podamos ir planteando, ¿cierto?, estas preguntas eh, y poder ir conversando también respecto, Javi, de nuestra experiencia, ¿cierto?, con los docentes, con los socios comunitarios. Trabajamos bastante en el levantamiento de dolores y que un poco viene a romper los paradigmas justamente de lo que tú estabas señalando también, Caro, cómo nos vamos metiendo, ¿cierto?, en distintas instancias y en distintos espacios sin necesidad de ser grandes expertos. Entonces, Javi, por favor, toma la palabra. Gracias, Jorge. Hola a todas y a todos. Gracias por estar acá, por su presencia. Gracias a Carolina también por la presentación. Es un gusto siempre escucharte, Caro. La Caro me hizo clases en el Magíster, así que estaba de menos esos referentes locos que te hacen de repente cuestionarte todo. Así que estuvo muy buena la presentación. Y también hay preguntas muy, muy interesantes que vamos a partir leyendo ahora. La primera es, en la salud generalmente todo está ligado a procedimientos. ¿Cómo se puede innovar así? Bueno, me imagino, esta fue la primera pregunta a las 10:20, me imagino que ya con la última parte de la exposición, ¿cierto? De ex-makers contra el COVID y ahora PubLab On Demand. ¿Cómo era, Caro? Sí. Med On Demand. On Demand PubMed, un nombre muy vago. On Demand PubMed. Me imagino que se contesta un poco esa pregunta, pero un poco más en extenso, Caro, ¿qué opinas tú con respecto al área de la salud? Que bueno, yo también fui parte cuando era Makers, sí, ¿cierto? Estuve ahí también en ese grupo, nos tocó ver y enfrentarnos a preguntas también bien acercadas a los procesos, ¿cierto? A todo lo que es regulatorio. Nos tocó un poco defendernos de eso, así que ahí te doy ese pase, quizás como cruzarlo con esa experiencia para contestar esta pregunta, que me parece muy buena. Sí, sí, está buena la pregunta y en realidad es súper atingente. Uno desde afuera ve las cosas también como una especie de gran monstruo come galletas. Es como que uno ve en el fondo que las instituciones son gigantes y uno jamás va a poder. Y yo creo que ahí hay un primer, digamos, quiebre. Cuando uno entra a las instituciones se da cuenta que finalmente tienen 1.000.000 de carencias y las carencias son más grandes a veces que los procedimientos. Entonces, en ese contexto creo que es importante cuando uno lograr entrar primero a una institución para darse cuenta que adentro es muy distinto a lo que se ve de afuera y uno puede efectivamente hacer cambios si es que uno propone cosas fuera de la caja, ¿no? O de alguna manera uno pudiera como entender cómo funciona y lograr a partir de ese entendimiento proponer cosas que están como en el filo de lo legal, en el fondo. Uno puede como hacerlo legal, pero también como que en realidad si viniera un abogado como súper abogado, se daría cuenta que como que es ilegal. Pero ese abogado no va a venir. Y segundo, uno también podría como generar cosas que finalmente hasta el mismo director te dice, ya, yo me consigo el permiso, no importa. Entonces, creo que en ese contexto es importante finalmente como de alguna manera hackear los espacios, ¿no? Entender cómo funcionan y también poder como darlo vuelta, como a beneficio del proyecto y finalmente de la comunidad. En este caso de los makers, claro, nosotros partimos muy así como caballo carrera, nadie nos paraba, pero después fuimos entendiendo que el tema de las patentes, por ejemplo, se patenta la máquina, no los dispositivos al interior. Entonces los dispositivos al interior se pueden perfectamente, por ejemplo, copiar. Ese es un detallito no menor en el caso de esto que estábamos haciendo. Ahora, hay 1.000.000 de otros, me imagino, yo no vengo del área de la salud, por lo tanto no me sé en realidad como todos los procedimientos ni todos los protocolos, pero me imagino que se pueden, como contaba antes, ¿cierto?, instalar una manera de como bypasearlos de algún modo. Depende siempre del proyecto, depende siempre de cómo entras a la institución. Yo creo que por ahí va un poco. Eso es bien importante lo que dices, en el fondo, de poder entrar primero y luego se hacen las preguntas cuando uno ya está dentro, porque un poco el cuestionarse todo antes de entrar como que no te lleva mucho a la acción, como tú mencionaste también en tu exposición. En el fondo, podemos sentarnos a preguntarnos
cómo lo vamos a hacer y quedarnos en esa pregunta ad eternum por el resto de la vida, o podemos ir a tocar una puerta y preguntar, y de ahí ir descubriendo estas pequeñas cosas que nos permiten también avanzar, como el tema de la patente que dijiste tú, que jamás te hubiese enterado si no hubiese llegado allá. Claro, es verdad eso. Sí, totalmente. Esa es la pregunta de Camila. Camila, Marcia pregunta, ¿cuál crees que es la importancia en la educación de la creatividad, la motivación intrínseca y extrínseca del estudiante? ¿Cuál crees que es la importancia de la educación de la creatividad? O sea, como en el fondo tú dices, ¿cuál es la motivación desde el alumno? ¿Qué hace que el alumno se interese por esto de la creatividad? Claro, sí, exactamente. ¿Cómo involucramos a los estudiantes en esa motivación, quizá? Sí, yo creo que, mira, es algo que no es tan, uno diría, sí, mira, esto, no, yo creo que no toda la gente obviamente es igual, por lo tanto, creo que hay mucho de grupo, creo que hay mucho de trabajo de grupo en el fondo que uno puede ir levantando. Entonces, si hay gente que no está muy motivada, a mí me ha pasado que tengo alumnos de repente que no se motivan, que es muy raro igual, porque en general la gente como que se motiva y empieza a hacer cosas porque uno levanta también proyectos a partir de los gustos e intereses del grupo de alumnos o alumnas que le tocan, etc. Pero a veces hay gente que aún así no se motiva. Creo que cuando eso pasa es importante mantener a un grupo motivado y el grupo se encargue de motivar a ese alumno no motivado, por ejemplo. Pero en general pasa poco, la gente en general se motiva cuando uno también le levanta en el fondo problemática o temas desde sus propios intereses. Creo que eso también es súper importante, porque finalmente, por lo menos lo que yo enseño tiene que ver con una cuestión muy técnica y muy árida, ¿no? Que es electrónica, pero es una excusa finalmente para que la gente haga proyectos que les interesan. Cuando uno hace las cosas que le interesan, uno aprende cualquier cosa. Entonces yo cuando tengo ese mindset, empiezo a enseñar electrónica porque yo tengo a las personas muy abiertas a aprender, porque saben que tienen que aprender eso para llevar a cabo como su propio objetivo. Entonces eso es bacán, porque la gente empieza a entender que para hacer lo que ellos quieren necesitan tener algo para construir, algún material, algo. En este caso se llama electrónica, pero también podría ser, no sé, biología, o podría ser lenguaje, o podría ser, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, finalmente hay que hacer cargo a las personas de sus proyectos para que se motiven. Yo diría que esa es como una súper clave. Dar una libertad ahí a los estudiantes de poder elegir su camino y uno un poco enseñarle, como que lo que entiendo, lo que dices, lo interpreto como que uno les entrega las herramientas al final, pero el sueño tiene que estar dentro de la persona, las ganas tienen que estar dentro de la persona, y poder enseñar a las herramientas cómo llegar a ese fin. Exacto, sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo me salgo de mi disciplina si se supone que estudié para ejercer? ¿Qué opináis de eso? Claro, eso tiene que ver también como, claro, uno estudió lo que estudió, ¿no? Y quiere, se supone, trabajar de eso. Pero cuando digo salirse de su disciplina es para también fomentar tu creatividad, ¿no? No es salirte de tu disciplina para que hagas otras cosas. O sea, es salirte de tu disciplina para entender cómo operan otras. Y eso que haga que fomente tu creatividad. Y fomentar tu creatividad no es solamente por hacer las cosas más lindas, sino que tiene que ver con que uno con eso, con esa herramienta puede proponer desde otro lugar. Y eso finalmente es lo que da valor a lo que tú haces, porque te diferencias de los 1,5 millones de, no sé, martilladores de clavos, ¿me entiendes? Entonces, si tú te sales de tu disciplina y tratas de comprender otras, incluso también juntarte mucho con gente de otras disciplinas, a trabajar, ayuda a entender cómo piensan, etcétera, te ayuda a ser un martillador de clavos que a lo mejor va a martillar también otro tipo de clavos o va a martillar por el lado. Entonces ayuda a que tu disciplina también crezca. Entonces se refiere no a salir de tu disciplina para ejercer otra, sino a entender otras disciplinas, cómo funcionan.
Sí, pues ahí te abre harto la cabeza después cuando uno se enfrenta a un problema, ¿cierto? A un desafío, el recordar experiencias que no tuvieron nada que ver con nuestros estudios per se, te ayudan como que un poco a que se te prenda la ampolleta, ¿cierto? Ese momento cuando uno dice, Sí. se me acaba de ocurrir tal cosa, generalmente viene del consumo de otras disciplinas, de otras experiencias. Por ahí, en un bootcamp que tuvimos con algunos docentes, contaban la experiencia de un proyecto que se hizo en salud y el referente venía del mundo del tatuaje, ¿cachai? Entonces ahí yo agregaría también que creo que para salirse de la disciplina uno también requiere un poco de humildad, porque uno viene de creer que en el fondo, bueno, yo ya lo sé todo, yo estudié esto, la cantidad de tiempo que tenía que estudiarlo, ¿cierto? Ya me posiciono como uno o una experta en la materia y es verdad que siempre se puede más. Y si es que no se puede más dentro de lo que estamos estudiando, se puede más dentro de otros mundos, de otros círculos que igual van a terminar fomentando y aumentando nuestro conocimiento y también nuestro terreno de qué hacer en la disciplina. Por ahí ya se hablaba del tema de la salud, de los procedimientos. Sin duda que se pueden hacer más cosas, solo que uno no lo ve cuando está solamente ahí como caballo carrera en la pura disciplina. Igual es loco eso, pero yo creo que también es importante darse el tiempo de pensar. Como que uno de repente está pensando en la ducha, pero piensa como no, como sentarse a pensar. Creo que es importante como, ya, a ver, me voy a sentar a pensar en esto. Ya sea una idea o el trabajo que estás haciendo, lo que sea que tengas que pensar, pero sentarte a pensarlo, como a ver, ¿cómo lo puedo dar vuelta? ¿Cómo lo puedo, o sea, de alguna manera ponerlo en el espacio, girarlo, mirarlo por abajo, mirarlo por arriba, como ver en realidad todos sus ángulos para poder efectivamente darle una vuelta simplemente y ver si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Pero creo que es importante hacer ese ejercicio que uno en general no lo hace o no se hace en general. Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos la costumbre. Creo que es importante hacerlo, como implementar un momento de pensar. Un minuto al día para pensar en eso que estoy haciendo. Está bueno eso. Hay que agendarlo ya para que los oyentes por ahí agenden un espacio del día en el calendar, solamente reflexionar. Con alarma. Sí. Claro, para que no se nos olviden en esta sociedad infinita. Claro. Sí. Alfredo pregunta ahí relacionado, dice, ya, bien, todo lo que hemos comentado, súper bien, pero ¿estamos preparados en Chile para todo esto que se puede considerar una locura, dice? ¿Cómo podemos avanzar? Yo creo que en Chile estamos más preparados de lo que creemos, y eso lo demostró el estallido social, donde yo creo que estábamos todos pensando algo muy parecido y de repente algo pasó que estábamos todos pensando lo mismo y se hizo carne, se hizo acción con el estallido, ¿no? Entonces creo que ahí sí, estábamos todos pensando algo muy parecido, no éramos todos tan, no sé, no estábamos todos tan anestesiados tal vez con la sociedad de consumo. Por lo tanto, creo que es importante hacerlo, y uno también va motivando siempre a la gente cuando hace las cosas. Entonces uno puede estar, no sé, uno inocula a las personas con su pensamiento. Y hay una cosa que pasa que también, bueno, el mundo de la invención es muy así, digamos. Cuando se inventa una idea, no la inventa una persona, hay por lo menos 10 en el mundo pensando en eso, o 10 intentos de patentamiento, o 10 intentos de laboratorio, o 10 experimentos al mismo tiempo pasando. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión como, yo no he leído todavía si hay un estudio de esto, pero estoy convencida de que nosotros como seres humanos provocamos una red de pensamiento que va generando algo, una energía en el fondo, somos nodos energéticos. Entonces pienso que es importante cuando uno genera esta instancia, uno mismo, de alguna manera inocula a otro, y ese otro a otro, y se genera sin querer una red de gente que está pensando en lo mismo. Entonces pienso que si estamos preparados en Chile, creo que estamos más preparados que nunca en el mundo para asumir un cambio de cabeza, que podamos generar finalmente experiencias, propuestas que van a contribuir a que el mundo esté mejor. O sea, yo estoy convencida de eso.
Creo que cuando se habla del fin del mundo y tal, es el fin del mundo como lo conocemos, pero viene otro mundo, estamos ya entrando a otro mundo y ese otro mundo necesita gente que esté liderando los cambios y que esté haciendo propuestas. Y para eso es importante, bueno, un poco lo que ya hablé o mencioné en la charla. Entonces, sí, pues más que preparado, persona que aparte que, bueno, Alfredo. Y claro, puede parecer una locura, pero la pandemia es una locura más grande todavía, o sea, más máxima que nadie vio venir y estamos viviendo en una locura. O sea, cualquier persona que hubiese leído esto en un cómic, qué sé yo, lo hubiese encontrado loco y bueno, y acá estamos teniendo charlas para gente de regiones, ¿cierto? Para gente de todo Chile, todo en un mismo canal, algo que se hacía bien poco en Chile, quizás en otras partes sí, pero acá no, entonces es importante desafiar esa locura porque si no viene de nosotros va a venir de otro lado igual, así que ya qué mejor ambiente para crear cosas locas que este, al final. Totalmente. Ahí, a ver, Marcos pregunta, buenos días a todos, mi consulta es la siguiente. Usted desde la experiencia, ¿qué tan avanzados van los proyectos de integración a las personas con capacidades diferentes? ¿Las universidades ven viable esta opción? ¿Es factible trabajar en la innovación de un proyecto para integrar la educación a las personas? Ejemplo, de lenguaje de señas, personas que necesiten lenguaje braille, tener programas educativos para la preparación o un diseño nuevo de integración. Esta pregunta está muy buena. Sí, está muy buena. Mira, por lo menos nosotros sí trabajamos con gente con discapacidad. De hecho, hay una línea en el centro que trabaja con discapacidad y se llama tecnología asistiva. Y esta tecnología asistiva, bueno, lo mencioné al pasar en una lámina porque obviamente el tiempo no da para contar un poco todo lo que hacemos en el centro, pero sí hacemos proyectos que tienen que ver con tecnología asistiva. Hacemos tecnología para gente con discapacidades diferentes. Pero también han habido alumnos con capacidades diferentes en las clases, por lo tanto, se les ha integrado en los proyectos, o sea, se adapta. Lo importante es que se metan. Cuando los alumnos con discapacidades se meten a estudiar, se adapta mucho la universidad a esas personas. Me acuerdo de un alumno que tenía cuadraplegia y se empezaron a fabricar ramplas por toda la universidad para que él pudiera ir a clase, se adaptaron un montón de cosas, manillas. Yo en clase llegaba tarde, yo como no importa, o sea, está todo bien, digamos. Yo creo que es importante que la gente con discapacidad pueda integrarse también y se van generando los cambios en la medida en que también se abren esos espacios. Entonces no te podría hablar a nivel como de políticas educativas, pero sí lo que pasa en lo que nosotros hacemos, sí se abren esos espacios, en la medida en que también van habiendo personas que lo vayan estando. Los alumnos y las alumnas generan proyectos para muchos, para personas no videntes, para personas con discapacidad auditiva, cuadraplégicos, tetraplégicos, parapléjicos, personas con órtesis, prótesis, han hecho también. Hay un sinfín de proyectos, la verdad. Han hecho, hicieron hace poco una tesis de un consolador para personas con discapacidad también. Hicieron un trabajo muy bonito ahí, una investigación preciosa. Hay un montón de proyectos, la verdad, que se hacen. Entonces, siempre se busca, de hecho, integrar. No sé si respondo a la pregunta. Es un comentario más bien. Yo creo que sí. Gracias. Manuel Bravo pregunta, ¿cómo podemos transmitir a nuestros estudiantes esta idea de innovación cuando nosotros justamente nos enseñaron a pegarnos a los procesos? Aquí desde la docencia. Sí, es buena pregunta. Pero yo mira, José Manuel, ¿no? Manuel. Sí, Manuel, yo creo que es importante también un poco parecido a lo de la charla, ¿no? Como despegarse un poco de... Mira, a mí me influyó mucho una lectura que hice a un artista que se llama John Cage, que te lo recomiendo mucho, mucho, leer su trabajo y también su inspiración, que también viene del budismo. Y estas ideologías, ¿no? Abren mucho la cabeza porque enseñan a despegarse del pasado primero, como a despegarse como de todo lo que uno siempre tiene que estar abierto a las posibilidades.
Y esa palabra incluso la debía haber incluido en el PPT, la posibilidad, las posibilidades de todo tipo. Entonces, no cerrarse jamás a lo que uno sabe, a lo que uno conoce, siempre abrirse a otros conocimientos, a otras experiencias. Creo que eso, mindset, que no es de un día para otro ni porque yo lo diga, yo creo que es importante mantenerlo como una especie de como filosofía interior para poder aplicarla efectivamente a diario, ¿no? Desde no me gusta eso, lo voy a probar, hasta, no sé, voy a aspirar con la mano izquierda si soy diestro o voy a comer. Es como una especie de estado mental en donde tú te mantienes siempre como abriendo tus propios límites, porque finalmente esos límites son súper autoimpuestos. Entonces, cuando nos han enseñado siempre a respetar los procesos, de nuevo tiene que ver con, imagínate, respetáramos los procesos todo el tiempo, no generaríamos nada nuevo. Entonces, sí, respetar los procesos, y si se pueden abrir un poco dentro de la legalidad ilegal, creo que hay que hacerlo. De todas maneras hay que hacerlo. Al final del día, uno como docente es el que está en la sala de clase con los alumnos y las alumnas. Finalmente el de más arriba no hace la clase, entonces ese que hacer la clase yo creo que es todo para poder ir cambiando, ir dando tips, bueno, educando. Uno lo hace en la clase. Entonces por ese lado creo que es importante también uno mismo abrirse, una misma abrirse hacia otras posibilidades. Súper. Marcos dice, gracias Carolina, excelente ahora presentación. Fernanda Saavedra decía también, muchas gracias por aquellos tips del día a día que son necesarios trabajarlas para poder ir innovando. Y Cristian Arenas, excelente presentación, muy interesante, y agrega la pregunta que dice, hablaste de la confianza. ¿Qué tipo de ejercicios realizan con los investigadores docentes? Con respecto a la confianza. Sí, esa es una una súper cosa, concepto. La confianza, qué difícil, ¿ah? Bueno, yo nací con confianza, no te podría decir por qué, ni cómo, ni qué hizo mi mamá conmigo, y qué hizo diferente con mis hermanos, por ejemplo, que son muy diferentes a mí. Yo creo que hay muchas cosas que uno nace y otras que uno también se autogenera o se autoprovee, ¿no? Y también la suerte que tuvo y todo lo que conocemos, las variables, etcétera. Pero ¿cómo uno podría ayudar en eso? Yo por lo menos creo que uno tiene que darle la confianza a las personas para que hagan lo que quieren hacer y fomentar, aunque eso que quieran hacer sea muy malo, volverlo algo muy bueno y fomentar que lo hagan. Una vez que lo hacen, yo creo que logran una autoconfianza un poco mejor que la que tenían. Y el segundo intento puede generar un poco más de confianza y así vamos hasta que generas a alguien que está súper empoderado de lo que hace y de lo que opina y de lo que, porque ya hizo algo. Entonces está comentando desde algo que está seguro porque lo hizo, lo conoce, lo palpó, lo conoce. Creo que eso es importante. Y eso yo lo aprendí mucho de los norteamericanos, que llegaban con, a veces mis compañeros y compañeras con unos proyectos de verdad, yo me mateaba, no sé, 2 semanas para llegar con algo, y ellos llegaban con un papel doblado, y decían como, bueno, y esto va a ser, te estoy inventando, va a ser un barco transatlántico, y tú como, ya, pero un papel doblado. Y yo dije, ya, bueno, acá lo van a matar a crítica, como yo vengo de Chile, donde te critican, y tú al final, tan criticado, no haces nada. Bueno, allá era al revés, era, oye, qué bueno tu barco, ¿cómo piensas que va a navegar? Y tú como, espera, es un papel doblado, no le podía estar dando tanta onda a un papel doblado. Bueno, va a navegar así, va a navegar así, y después viene otra persona, ¿y de qué color va a ser la proa? No sé. Y así empiezan a construir algo desde algo muy frágil, muy nada, muy feble. Entonces creo que en ese contexto es importante fomentar desde la persona, no como machacar desde lo seco que soy yo y yo sé tanto que te voy a decir todo lo que yo sé, tú, pobre persona que no sabes nada. No sé si me explico. Es como ya, me pongo en tu lugar y si tú quieres hacer un barco con un papel doblado, yo te voy a ayudar a que lo hagas, aunque lo hagas en 10 años, te voy a ayudar, te voy a guiar en ese proceso.
Yo creo que esa es un poco es la idea. Sí. Me acordé como esta filosofía de los improvisadores. Hay cachado que uno construye en base a la idea que va diciendo cada uno y nunca dicen, oye, no, oye, eso no lo vamos a hacer, sino que es como ya y se suma y se va sumando y al final nunca hay un no, sino que siempre se va sumando y avanzando. O sea, al final, aunque esté avanzando en 1000 direcciones distintas, creo yo que avanzar es lo más y avanzando vaya a encontrar un poco el camino y vaya a llegar a ese barco transatlántico. Sí, sí. Creo que es importante dar ahí confianza, sí. Buenísima. Rudolf Douglas deja un comentario, dice, demasiado cool la presentación de Carolina, simplemente me encantó. Por cierto, la música electrónica es tan elevada como la música clásica, aunque con algunas variaciones, pero igual de fascinantes. ¿Por qué será que la música electrónica conjuga perfectamente con la electrónica? Ja, 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 tiene un efecto maravilloso para la creación. La música electrónica no fue diseñada solo como música para escuchar, sino que fue diseñado para hacer una declaración futurista de Skinny. Eso era una cita de Skinny. Gracias, saludos, te deja Rudolf Douglas. Buenísimo. No es un amigo, por si acá, no es un amigo. ¿No? Sí, te iba a decir que pareciera ser. Claro. Onda. Marcia pregunta si para educar la creatividad consideras que el arte es lo mejor como metodología. Sí. Una pregunta muy cercana para un artista. Es una pregunta muy cercana, con muy poco sesgo, pero sí, o sea, con mucho sesgo, sí, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, el arte es el lugar en donde la creación es pura, ¿ya? El artista no está pensando en vender, el artista no está pensando en caerle bien a alguien, el artista es la creación. Entonces, ahí no hay en el fondo mediadores, no hay terceros, entonces es un estado puro, en donde todo lo que se genera ahí es para hacer preguntas, para generar una idea nueva. Los artistas siempre estamos buscando eso, no copiar, no parecernos a alguien, entonces eso es algo como intrínseco, digamos. Y al no haber un cliente, al no haber no sé, un tercero al que uno le hace el trabajo, es puro, porque no hay en el fondo nadie que le esté pidiendo nada. No se trabaja ni siquiera por plata. Entonces, creo que sí, creo que es súper importante trabajar desde ahí y como dije, ¿no? Tratar de ir a ver exposiciones, ojalá una vez a la semana, ojalá una vez al mes, escuchar música, y interesarse por el otro, por cómo se hicieron las cosas. Creo que eso también ayuda mucho a educar, ¿no? Educar y conocer también como otro oficio, otras disciplinas en donde uno puede también finalmente hacer que el alumno y la alumna se interesen en lo que uno les está tratando de transmitir, finalmente. Pero que tiene que ver desde ellos mismos, porque uno finalmente es el que guía ese proceso. Genial. Loreto dice, muy pronto lanzaré mi proyecto sobre corte y grabado láser y esta charla me sirvió mucho. Muchas gracias. Genial. Bacán, qué bueno. La motivación. Y, a ver, se me perdió la otra pregunta. Aquí está. Alejandro pregunta, hola, ¿trabajar solo o con grupo? ¿Cómo logramos elegir a los mejores elementos para los diferentes proyectos a realizar? Excelente pregunta esta. Sí, yo creo que depende del proyecto, hay proyectos que son para trabajar solo y proyectos que son para trabajar en grupo. Y el grupo va a depender de nuevo de la motivación. A veces es verdad que alguien está muy motivado y no sabe nada y hay que a veces igual hay errores que son como súper condenables. De repente tenés a alguien que te está esperando con un prototipo, por ejemplo, y esa persona porque no conoce, no sé, los tiempos, por ejemplo, o no es tan responsable, por ejemplo, a veces la embarra y no cumples con los tiempos, etc. Depende del objetivo de ese proyecto. Si el objetivo es, no sé, llegar con el prototipo porque quieres ser el mejor, contrata a alguien profesional que efectivamente te cobre por hacer el prototipo, no sé. Si quieres que alguien aprenda en esta experiencia de hacer este trabajo, yo creo que únete con los que tengan ganas, porque al final eso ayuda mucho a educar, ¿no? A hacer las cosas. Y también puedes equivocarte con gente profesional, o sea, tampoco asegura nada que tú contrates a una empresa a que no se van a equivocar o no lo van a hacer mal.
Creo que lo haga alguien. Yo siempre creo que es bueno trabajar con gente motivada, gente que quiere, porque no hay nada peor que estar, por lo menos a mí que siempre me toca ser como directora del grupo o algo así, es muy fome estar en el fondo levantando el ánimo y vamos, es como, no, pues el trabajo es para todos, hagámoslo todo. Entonces, en ese contexto creo que es bueno siempre contratar o unirse con gente que esté motivada. Pero de nuevo, depende de tu objetivo en el proyecto. Yo creo que esa es como un poco la base. Súper claro, porque la idea es gastar la energía en el proyecto mismo y no en estar levantando el ánimo o la motivación del resto. Al final todo el mundo tiene que contribuir con eso. Sí. Por última pregunta, ya estamos en la hora. La última pregunta dice Pablo, gracias y muy interesante. ¿Cómo puedo conseguir financiamiento y los recursos para desarrollar mis ideas? Para cerrar aquí con esta. Mira, nosotros por lo menos hemos usado varias técnicas. Una se llama crowdfunding y es básicamente levantamiento de fondos a través de muchas personas que te pueden donar 1.000 pesos o 100.000 pesos. Y hay muchos sitios de crowdfunding, no sé si lo podemos anotar en el chat, la palabra, como para que lo puedan buscar. Hay hartos sitios que te ayudan, no sé, Indiegogo, está, bueno, ahí la Javi Rubén se va a acordar de un par que puede poner. Esa es una manera, ¿no? Levantar fondos a partir de estos sitios. Entonces uno pone su idea, dice, no sé, voy a hacer lápices a mina fucsia, no sé, y si a la gente le parece interesante, te va donando. Y tú puedes donar un poquito de plata o lo que tengas, lo que puedas. Y también a cambio le puedes incluso donar cosas a esa persona. Esa es una manera. Nosotros hicimos lo de On Demand FabMed por esa vía. Te ponen unas metas, no sé, juntar 5 millones en un mes. Y a veces juntáis 2, pero está todo bien. Tampoco, digamos, es plata que no teníais. Luego la segunda manera es hacerlo por medio de fondos concursables, que en Chile hay muchos. Tenemos Corfo y Corfo sí tiene cada vez más mejores maneras más fáciles para postular. Yo te digo, hace 5 años atrás era súper complejo porque había que, como, no sé, tener un máster en Corfo, en lenguaje Corfo para poder postular. Ahora es mucho más fácil, entre comillas, porque como que los formularios están hechos para que uno lo pueda hacer. Pero igualmente necesitas como, yo te diría, haz los formularios y, no sé, falla hasta que te lo ganes. Pero la única manera de como saber hacer fondos es haciendo los fondos. Hay mucha gente que le paga a gente experta para que se los gane. Ahí depende, pero también hay muchos fondos concursables. Está Fondarte, está Corfo, hay Fondequip, Fondef, hay millones de fondos del Estado, instrumentos del Estado que se lanzan para uno postular. Y también hay fondos como una tercera cosa afuera. De nuevo, depende de tu proyecto. Los proyectos tienen que ser buenos y raros para que ganen, y yo diría que hoy día un plus es el tema de la tecnología. Si uno le pone tecnología a sus proyectos, es muy probable que uno los gane porque como que, claro, están todos como en ese foco, ¿no? De darle tecnología a las cosas. Eso sería como una especie de tip. Súper, gracias, Caro. Ahí Cristian también puso la página web de fondos.gov.cl, donde pueden encontrar un compilado, si no están todos, deben estar la mayoría de los fondos públicos del gobierno de Chile, así que es de súper fácil manejo esa página, la surfean rápido y pueden encontrar todos los fondos que de hecho que están abiertos ahora, están ordenados, así que ahí ustedes tienen que buscar de acuerdo al proyecto y las características de su proyecto, como mencionaba Carolina, y ver cuál de ellos se adecua, porque hay incluso desde los ministerios también hay fondos ahora, tienen que ver obviamente con las disciplinas particulares de cada ministerio, así que para que vayan a echarle un ojo a la página de Fondos.gov. Y con eso estamos por hoy. Quiero agradecerles a todos nuevamente por estar acá, a todas también, a la Caro sobre todo por su participación. Y yo me despido, dejo a Jorge para cerrar. Gracias, Caro, estuvo muy, muy inspiradora la presentación. Muchas gracias a ustedes, se pasaron por la invitación. Genial. Jorge, no sé si quieres ahí dar unas palabras de cierre, yo me despido. Vale, muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Carolina, por tu presentación, excelente, motivadora, al callo, al hueso,
todo lo que nosotros queríamos y que hemos tratado de estar trabajando en este proyecto que es IPCFT 2030 de Corfo Minedu, es justamente lo que hemos ido tratando de inspirar, de invitar a romper los paradigmas, ¿cierto? Lo que hablaban los docentes, los estudiantes a través de las preguntas del chat, invitarlos a innovar, a generar nuevas ideas, a salirse un poco de la caja, como decías tú, es lo que queremos con este fondo. Y en ese sentido les quiero compartir por el chat un trabajo bien bonito que hemos desarrollado en este proceso del IPCFT 2030, que son las cápsulas de innovación. Estas cápsulas de innovación es un compilado de 10 cápsulas autoinstruccionales, en donde cada uno puede ingresar de manera libre, de manera gratuita, la puede compartir con quien quiera, con los socios comunitarios, con su familia, con estudiantes, con los docentes, justamente para ir trabajando esto, qué es la innovación, para dónde estamos apuntando, cómo puedo financiarme, el prototipo mockup, design thinking, lluvia de ideas, usuariocentrismo, Canvas, Elevator Pitch o Pitch Elevator, y en el fondo dónde puedo ir postulando mi proyecto. Es un trabajo que hemos elaborado, ¿cierto?, con especialistas para que ustedes sepan cómo innovar, qué podemos hacer, dónde puedo postular, cómo puedo sacar ideas. Así que los invitamos para que lo puedan visualizar, que lo compartan, tiene material descargable y, como les señalaba yo, es autoinstruccional. Así que no es tan solo ver un video, sino que también tiene la posibilidad de que ustedes puedan ir generando actividades, ¿cierto?, con retroalimentación. Así que es bastante interesante. Bueno, por mi parte, simplemente agradecer a Carolina, agradecer a los asistentes, agradecer las preguntas. Nosotros, como Dirección de Proyectos de Santo Tomás, tenemos nuestras cuentas abiertas, nuestros correos para que nos puedan escribir, para que nos puedan consultar. Tenemos nuestra página también, que está ahí mismo alojada donde está el link de las cápsulas. Y esperamos vernos en una nueva charla, ¿cierto?, de innovación. Este proyecto IPCFT 2030 finaliza en noviembre, con la implementación de los proyectos de las 4 sedes que habíamos conversado. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.